Ya. Buenas noches a los dos. Primero que todo, gracias a ambos por habernos ayudado en todo este proceso. Gracias, Stephanie, por habernos prestado a Sebastián. Sé que fue un proceso un poco largo, pero fue muy bonito. Les agradecemos todo porque sé que fue el sacrificio de ambas partes. Y también agradecerle a Sebastián por todo lo que nos apoyó en las pruebas. Lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, como pueden ver también hay otra persona conectada que es nuestra docente. Ella básicamente solo va a estar supervisando toda la información que se está brindando y solo se va a estar haciendo como una retroalimentación y se les va a estar dando un poco de los resultados de todas las pruebas que se le estuvieron haciendo a Sebastián. ¿En qué va a consistir? Primero vamos a dividirlos. Vamos a hablar primero con el permiso de Stephanie, vamos a hablar con Sebastián y le vamos a estar mencionando un poco acerca de cómo fueron los resultados de todas las pruebas que él hizo y luego nos gustaría hablar con usted, Stephanie, para mencionarle un poco acerca de cómo fue todo y también escuchar acerca de qué le pareció el proceso. Entonces, muchas gracias y no sé si nos puede ayudar, Stephanie, por un momento desconectándose para que quedemos con Sebastián y luego sería igual. Sebastián se desconecta y quedamos solo con usted. María Ok, le va a estar avisando cuando ingrese de nuevo. Gracias. ok, ok, está bien, bueno. Gracias. Hola, Sebastián, buenas noches. ¿Cómo has estado? Hola, hola, buenas noches, bien, Bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? con tareas. Pero primero me gustaría escuchar un poco cómo te gustó el proceso. ¿Sentís que fue un proceso bonito? ¿Sentís que aprendiste? ¿Te gustaron las pruebas? Notamos que te gustó bastante la prueba de los cubos, entonces básicamente ahorita eso es lo que vamos a hacer. Te vamos a mencionar un poco acerca de los resultados de todas las pruebas que hiciste, que sé que muchas pruebas te explicamos por superficial, por encima, pero ahorita ya vas a ver los resultados de muchas cosas de las que vos hiciste. Entonces, nos vamos a dividir entre ambas. María te va a estar diciendo algunos aspectos y yo te voy a decir otros. Nos decís si tenés alguna pregunta o si hay algo en lo que querrás que te expliquemos un poco más o que no te quedó muy claro. Y con mucho gusto nosotros te vamos a estar diciendo. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. Una de las primeras pruebas de las que hicimos fueron los que se llaman los test proyectivos, que no sé si recordás que los test proyectivos fueron aquellas pruebas en las que nosotros te decíamos que tenías que dibujar un árbol, una figura humana, tenías que dibujar una familia, una persona, Sí, persona bajo la lluvia. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que estábamos haciendo ahí? Los test proyectivos son básicamente en los que nosotros podemos mostrar cómo la persona está viendo la realidad en función de experiencias vividas en el pasado o en características internas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar, digamos, mencionando que algunos de los aspectos que más, vamos a empezar con diciendo que sos una persona que sos muy tranquila. La verdad, durante todo el proceso noté que sos muy tranquilo, sos bastante observador, sos paciente, porque durante todo el proceso, la verdad te decíamos las instrucciones una vez y las seguías con nosotros y usualmente no nos pedías como repeticiones ni nada de eso. Tenés muy buena memoria. También en lo de las pruebas de los cubos, como incluso yo llegué a mencionártelo en persona, quedé realmente asombrada porque esas pruebas es una de las más complicadas y solo fallaste dos y fueron debido al tiempo. Si hubieras tenido más tiempo, sé que lo hubieras logrado. Entonces, tenés desarrolladas muchas habilidades y lo cual es muy bueno. Te voy a estar mencionando ahorita lo que es, como te decía, algunos de los aspectos
que básicamente en la conducta, como te digo, sos una persona muy tranquila, sos una persona paciente, sos una persona que analiza mucho, escuchas, sos muy alegre, sos una persona social, te gusta bastante el platicar, no tenés problema como en adaptarte en un ambiente, porque puede notar que incluso no nos conocíamos en persona y te adaptaste de manera muy rápida, te sabes desenvolver. ¿Qué más? Sabes seguir muy bien las instrucciones y también pude ver que sos muy carismático, te gusta conversar. Sin embargo, lo que pude notar es que tus conversaciones, cuando se llegan a hacer preguntas un poco más personales o en aspectos que tienen que ver con emociones, tus respuestas son cerradas. Sos una persona con respuestas cerradas, te cuesta mucho el poder expresar en sí el sentimiento. Y eso se pudo analizar también en lo que es los dibujos, como te mencionaba, es algo que parece un poco al inicio, un poco como uno diría un poco extraño, porque por medio de un dibujo se pueden ver tantas características, pero incluso hasta en el dibujo que hiciste de tu casa, se puede observar cómo sos una persona que, si recordás, dibujaste lo que es un camino al entrar a tu casa. Eso significa que sos una persona que, aunque sos social y te puedes desenvolver y puedes estar en un ambiente y hablar con las personas, también sos una persona que tenés límites y pones barreras para dejar entrar a otras personas. No es como que dejas entrar a la gente fácilmente a tu vida y que también te cuesta bastante expresar los sentimientos. Como nos lo mencionaste, en algunas ocasiones te costaba mucho, no te gustaba expresarle a una persona, digamos, si sentías como ganas de llorar, si tenías un mal sentimiento, sino que siempre decías que vos ese tipo de cosas te las reservabas. Y como te digo, tus respuestas son cerradas cuando se hable en el aspecto familiar, tienden a ser cerradas y también hay bastante en los temas familiares. Se puede observar también que en muchos de los temas familiares te haces a un lado de tu familia. O sea, nos hablabas bastante acerca de tu familia, pero no te incluías dentro de la familia. Siempre eras como aparte de tus familiares. Entonces, se observa también que existe falta de comunicación con con tu familia y también de tu familia hacia vos. Y también se observa la distancia y, como te mencionaba, que sos una persona que sos selectivo a las personas. Como te estaba mencionando un poco más, eso es un poco acerca de tus emociones y lo personal. También pudimos identificar que en lo que es la familia, que es un aspecto que luego te vamos a estar dando unas recomendaciones, pudimos observar que sos una persona que tiende a tener sentimientos de represión hacia tu familia. Como te lo mencionaba anteriormente, en muchas ocasiones nos explicabas y en los dibujos incluso hacías a tu familia o nos dabas respuestas acerca de tu familia y siempre te hacías vos aparte de tu familia. Incluso en una pregunta que se te hizo si había un viaje y no cabían todos, ¿quién se queda? Vos no dudaste en responder que vos eras la persona que te quedabas. Entonces, esos son aspectos que se tienen que mejorar un poco más porque hay aislamiento, hay una distancia tuya hacia tu familia, también falta de comunicación y también se puede observar que hay una relación con tu mamá un poco más como amiga que como esa figura materna. Y en esos aspectos es lo que básicamente yo te voy a estar mencionando, María te va a estar mencionando los demás. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que nosotros te podríamos dar? Como te digo, tenés muy buenas habilidades cognitivas,
tenés muy buen desarrollo, sos una persona que incluso tenés lo que se llama el coeficiente intelectual, que es básicamente el desarrollo de todas las pruebas que estuvimos haciendo. Saliste con un coeficiente intelectual superior al de la mayoría de las personas. Sin embargo, hay muchos aspectos emocionales y familiares que se deben de ir trabajando. Algunas de las recomendaciones brevemente que yo te puedo dar es que sería de mucha ayuda, obviamente, el que se pudiera seguir con un tratamiento psicológico con un profesional de la salud. En algún momento, si tenés la oportunidad de que puedes ir con un profesional de salud, a alguna terapia, eso realmente ayudaría bastante. Y también con tu familia, eso es algo que ayudaría bastante, y con el aspecto familiar, con lo que es la convivencia, y para poder expresar los sentimientos, te recomendaríamos el hecho de compartir más tiempo juntos, aprender a, digamos, si no cenan juntos, compartir aunque sea un tiempo en familia en el que estén cenando, o algunas veces cocinar en familia o tener actividades familiares en las que se puedan básicamente expresar sentimientos, compartir juntos. Y si en algún momento se siente que hay algún problema, esos sentimientos, pedir ayuda, identificarlos, ver qué estoy sintiendo, si me siento triste, estoy enojado, qué está sucediendo, identificar el sentimiento para poder buscarle una solución. Y ahora te voy a dejar con María. Bueno, Sebastián, yo también te quiero agradecer formalmente por habernos dado la oportunidad de poder realizar estas actividades con vos. Pues realmente, como lo mencionó Adriana, durante el periodo de estos casi 2 meses, estuvimos aplicando varias pruebas que pues consistían en básicamente conocerte un poco mejor, ¿verdad? En el caso de los test de los dibujos, esos, como ya te los explicó Adriana, sirven en cortas palabras para conocer ciertos rasgos de tu personalidad, y los otros test estaban más enfocados a tu área cognitiva, es decir, tus habilidades, fortalezas, destrezas. Y pues en general, en el área cognitiva, que es el conjunto de todas estas áreas que te acabo de mencionar, pues saliste bastante bien, dando como resultado que tenés un coeficiente intelectual de 116, que para que puedas entender, un parámetro de rangos normales del coeficiente intelectual son de entre 90 a 110, y el tuyo es de 116, lo cual significa que es bastante alto, y de entender que tus funciones cognitivas, como ser lo que es el razonamiento verbal, el razonamiento perceptual, todo ese conjunto de habilidades están bastante adecuadas para tu edad. En el caso de lo que es el razonamiento y la comprensión verbal, saliste sumamente alto, y esto de entender o significa de que a vos se te da bien lo que son las palabras. Yo sé que vos te encanta leer bastante sobre ciencia, y eso pues se puede observar en las pruebas que ha dado resultado, porque esa fue de tus notas más altas en las pruebas que te hicimos cuando fuiste presencial a la universidad. Bueno, lo único que tal vez saliste un poquito bajo fue el razonamiento perceptual, que aquí está incluido todo lo que son los procesos espaciales y tu integración visomotora, es decir, como lo que vos estás viendo en ese momento. Entonces, también en esta parte del razonamiento perceptual va incluido la memoria. Y pues se tiene que mejorar un poquito, ¿verdad? Para nivelarlo, porque la verdad es que las otras áreas están por un rango bastante normal o por encima de lo esperado, pero solo esta es la que está un poquito
bajita. Entonces, para nivelar esto, pues se recomienda que sigas, ¿verdad? Porque yo sé que vos jugás bastante ajedrez. El ajedrez también te puede ayudar bastante. Lo que también son los rompecabezas ayudan a desarrollar estas habilidades y aumentar la velocidad del procesamiento de la información y el tiempo de reacción, ¿verdad? O por otra parte, en el área social, pues se puede observar que sos una persona bastante introvertida, es decir, que te cuesta bastante lo que es expresar tus sentimientos. Vos me comentabas anteriormente en la entrevista, cuando la primera vez que te entrevistamos, que me dijiste que vos todo te lo reservás para vos mismo y reprimís tus sentimientos. Y cabe destacar que estas acciones no son muy saludables a corto y largo plazo, perdón, porque entre más reprimís una emoción, peor va a ser. Entonces, al principio es difícil, ¿verdad? Poder expresar los sentimientos y más cuando somos personas introvertidas. En mi caso, yo también soy una persona introvertida y me cuesta también, pero es necesaria para poder desarrollar una buena salud mental en nuestra vida. También pudimos observar que sos bastante retraído en lo que son las situaciones sociales o cuando te encuentras con bastantes personas, tendes a ser muy desconfiado y tenés, no, tenés pocos amigos, pero esto me diste a entender de que los amigos que vos tenés, vos los consideras parte de tu familia, como hermanos, te referiste a ellos como, sí, prácticamente tu familia, y eso da a entender que sos una persona que valora bastante lo que son las amistades verdaderas y sos bastante leal con estas personas. Entonces, eso es una cualidad bastante única de tu parte y de la que siempre debes de tener en mente y pues preservarla. Es fundamental también tomar en cuenta que sos poco elocuente con las personas que acabas de conocer, pero una vez les agarras confianza, yo sé que llegas a ser bastante amable, atento, sos sumamente tranquilo. Yo en lo personal, que te conozco de hace bastante tiempo, siempre he visto que a pesar de que vos estés en una situación estresante o de mucha tensión, siempre mantienes la calma, nunca te vas a exaltar así o llegar a la violencia ni nada. Entonces eso es algo bueno porque significa que pensás bastante antes de actuar y que sos bastante analítico con eh, digamos, con tus respuestas ante estos estímulos. Se nota que también sos bastante observador y pues esto sería prácticamente todo por parte de todo lo que pudimos encontrar con base en las pruebas que se te aplicaron. Entonces, si si no estoy mal, creo que ya te puedes retirar y puedes llamar a tu mamá para que venga. Y nuevamente gracias por todo, Sebastián, por todo el proceso. Como te estaba mencionando, la verdad fueron muy buenos resultados y son cosas que te queríamos mencionar y sería muy bueno que se tomaran en consideración para el futuro y siempre para, como lo mencionamos, son algunos aspectos que se encontraron y que sería bueno que, como te digo, se tengan en consideración y ver si en algún momento se puede buscar algún tipo de solución a cada una de ellas. Y lo último que te quería mencionar, algo que sí notamos es que también había bastante, cuando se hacen preguntas que tienen relación a lo que es relaciones sexuales o educación sexual, por tu parte hay bastante actitud de un poco como de retraimiento o un poco de timidez. Solamente queríamos mencionarte que esto es algo totalmente normal, es parte de la educación sexual y es parte del proceso que todos vamos a estar, que pasamos, cambios en el cuerpo, cambios hormonales, son cambios que todos vamos a ir pasando. Quería también ahorita, la licenciada tenía una pregunta. Hoy estoy en una reunión.
pero ya voy cerrando. Hola chicos, solo consultarles si Sebastián tenía alguna pregunta para poder compartir con él. No, no, por los momentos no. ¿Quedó todo claro? Oh, Sí. claro. Ok, listo. Gracias, Sebastián. Ya me retiro. Sí. Gracias, ahorita estamos con tu mamá. Llama a tu mamá, porfa, que se conecte. Ahorita. María. Hola, buenas noches, Stephanie. Gracias por conectarse de nuevo. Ya vamos a iniciar. Ya. Sí. Ya. Sí, ya. Bueno, buenas noches, Stephanie. Fue un gusto, la verdad. Muchísimas gracias de nuevo por haber participado con nosotros y por la oportunidad de todo el proceso con Sebastián. Lo que vamos a estar haciendo ahorita es un poco, al inicio se mencionó de que se iba al final dar lo que era una entrevista de devolución de todo el proceso de lo que se hizo. Quiero mencionarle primero que estos resultados y la información que se le va a estar brindando, todo es basado en las pruebas que estuvimos aplicando a Sebastián durante todo este proceso. Yo voy a estar mencionando algunas áreas y luego María va a estar mencionando otras áreas. Van a ser áreas enfocadas en lo que es en lo que es la personalidad, las emociones de Sebastián, en lo que es algunas de las conductas observadas, también en el área familiar y en el área cognitiva, que es todo el razonamiento, la memoria de la persona, cómo él puede actuar en situaciones y en el área social. Yo le voy a estar mencionando primero que todo, como usted nos mencionó en la entrevista, nos decía que Sebastián desde pequeño ha sido un niño muy tranquilo y es algo que pudimos observar, perdón, él es una persona muy tranquila, es muy paciente, es alguien muy observador. Durante todas las pruebas que se le estuvimos mencionando, solo le explicábamos las instrucciones una vez y él estaba muy atento y siempre seguía las instrucciones. Como se le mencionaba, es una persona muy carismática, tiene mucha carisma al expresarse. Al inicio puede ser una persona bastante tímida y también introvertida para poder expresarse cuando no se siente en confianza, pero una vez él está en un ambiente que tiene confianza, él puede desarrollarse, puede expresar lo que piensa, pero algunas cosas, ahora vamos a mencionar algunos aspectos. Como le mencionaba, recargándole, esos son en base a pruebas que se le han realizado. Pudimos observar, como le decía, que él es un joven alegre, es muy paciente, es tranquilo, una persona que sabe escuchar bastante y eso se observa bastante al momento de realizar actividades y como él realiza cada una de ellas, porque sigue instrucciones, también muestra carisma, es una persona
que le gusta conversar. Sin embargo, lo que pudimos notar, según las pruebas, es de que cuando se hacen preguntas relacionadas a la familia o preguntas un poco más personales o que tienen relación a los sentimientos o cómo él se siente en situaciones, él tiende a responder las respuestas de él son sumamente cerradas. Sí o no, no tiende a explicar las razones de lo que está pasando, no expresa mucho, no le gusta hablar en profundidad de lo que son temas familiares. Tiende a hacerlos aparte y también tiene sentimientos de lo que es de valorización, que es básicamente sentimientos de observarse a él de menos desde un punto de vista. Pudimos observar bastante, incluso en algunas pruebas, que básicamente eso él lo observamos en el área familiar. Él hablaba bastante de su familia, él menciona a su familia y el entorno familiar, pero él siempre tiende a hacerse a un lado de la familia. Hacerse aparte de la familia, no incluirse en la familia, sino que hacerse aparte de la familia. También observamos que hay una falta de comunicación de parte de él hacia la familia y también de parte de la familia hacia él. Hay una distancia entre los miembros de la familia. Sin embargo, pudimos observar incluso en los dibujos que le aplicamos los que se llaman unos test proyectivos, que son unos dibujos que básicamente uno hace el dibujo y eso plasma la realidad de lo que uno puede estar viviendo y pudimos observar que tiene una figura muy presente de lo que es el papá, que es el padrastro, es una persona a la que él le tiene mucha admiración y básicamente él le tiene mucha admiración y le tiene bastante cariño y siente también, pero sí siente la distancia por parte del entorno familiar. También él es una persona que aunque es muy elocuente y que cuando agarra confianza, él puede hablar, tiende a ser una persona que también es cerrada y que también es muy selectiva con las personas que él deja realmente entrar a su vida. Él puede platicar con mucha gente, pero él es muy selectivo a las personas que ya realmente deja entrar como más en entornos profundos. También, como le mencionaba, en el área familiar, lo que pudimos ver según las pruebas que le estuvimos realizando es que él se observa con mucha sentimientos de represión, de que reprime muchos sentimientos con la familia, también mucha timidez, aislamiento, poca comunicación y confianza dentro de lo que es el ambiente familiar. No tiene una relación estrecha con lo que es las hermanas. También eso es un poco entendible debido a la diferencia de edad, pero sí se puede observar que sí hay bastante aislamiento, hay bastante distancia en lo que es incluso hasta con las hermanas y que como usted nos mencionaba al inicio de la entrevista, nos mencionaba que él la miraba, que se sentía muchas veces que él la observaba a usted más como una amiga, como esa figura de autoridad y de madre. Y eso es algo que pudimos observar, que él en ciertos aspectos sí miraba eso. Y en lo que es con el padrastro, sí tiene una relación bastante de respeto y de admiración. Y para él la figura de autoridad viene de parte del padrastro. Y básicamente, él básicamente es eso. Esos son algunos aspectos que le queríamos mencionar. Son algunas cosas que son importantes de tenerlas en consideración, que si hay oportunidad, como se le mencionaba incluso a Sebastián, si se tiene oportunidad en el futuro de buscar seguimiento con lo que es un profesional de la salud, que en realidad eso es algo que todos deberíamos de hacer en algún momento, para ayudarnos a desarrollar esos aspectos, a identificar los sentimientos que él tiene y a aprender a desarrollarlos, porque como le mencionábamos incluso a él, el reprimir tanto los sentimientos no es lo ideal. Tenemos que aprender a identificar lo que sentimos y aprender a mencionar de buenas maneras, expresar los sentimientos, no solamente reprimir y reprimir todo lo que estamos sintiendo y sentirse parte de la familia. Por lo que algunas recomendaciones que le podríamos dar
como le decía, si tienen la oportunidad en algún momento de darle seguimiento con lo que es un profesional de la salud, incluso alguna terapia familiar para que se pueda integrar y él sienta que él es parte de la familia. Y también algunas cosas que les recomendaríamos sería como le mencionábamos a él, tener conversaciones que sean un poco más profundas, en los que él pueda sentirse escuchado y él pueda aprender a identificar cómo me estoy sintiendo, por qué siento esto, buscar soluciones, no solamente siempre reprimirlo y reprimirlo, porque usualmente las consecuencias de eso tienden a ser malas. Y en el área familiar, como le mencionaba, él tiene una figura paterna presente con lo que es el padrastro. En la convivencia sería recomendarles más como actividades familiares en las que él siempre se siente la libertad de poder expresar los sentimientos, que eso es una de las cosas más importantes, digamos, crear un poco de hábitos en sentarse más en la mesa juntos, compartir ese tiempo, brindar la libertad para expresar los sentimientos, que él no sienta que siempre va a haber una respuesta de la otra parte que sea negativa, sino que él puede expresarse y que se le va a aconsejar. También algunas técnicas como las que son pedir ayuda, también acudir a terapia psicológica y con los familiares realizar actividades, ya sea si les gusta ver películas juntos o algún tipo de actividad como ir al parque en los fines de semana. Cualquier actividad que ellos puedan incluirse y puedan estar todos ustedes juntos y puedan tener ese tiempo de calidad en el que puedan ir expresando sentimientos, ya sea solo como expresar lo que vivieron en el día y que él pueda sentir esa confianza poco a poco de ir liberando lo que él va sintiendo y sentirse parte de la familia. Básicamente esas son algunas de las recomendaciones. Ahora la voy a dejar con María, que ya le va a estar mencionando algunos otros aspectos. Ok, gracias. María, el micrófono. Sí, no, también de mi parte, de verdad, agradeciéndole personalmente por habernos permitido esta oportunidad con Sebastián, porque yo sé que muchos padres no son tan abiertos, ¿verdad? A dejar que pues estudiantes de psicología intervengan en sus hijos. Entonces, muchas gracias. Bueno, ahorita Adriana le estuvo hablando sobre más que todo la personalidad de Sebastián, pero ahorita le voy a mencionar ciertos aspectos en cuanto al área cognitiva de Sebastián, es decir, todas esas habilidades, esas destrezas, esas fortalezas que él tiene. Bueno, recolectando la información de todas las pruebas que se le hicieron, Sebastián salió con un coeficiente intelectual de 116, que para que usted entienda un poco mejor, un parámetro normal es entre 90 y 110, entonces Sebastián está por encima de lo normal para un adolescente de su edad. Entonces, esto quiere decir que todo lo que son sus funciones cognitivas, digamos, la parte de razonar, habilidades matemáticas, habilidades lingüísticas, él está por encima del promedio. También se le pudo ver que él es bastante en la parte verbal, es decir, en la comprensión del lenguaje. Todo lo que es percibir palabras, la manera en la que él se expresa, eso indica que él es bastante maduro, ¿verdad? Para su edad. Y esto también da a entender que, pues, como mencioné anteriormente, todas sus funciones están pues normales o por encima de lo normal. Lo único que salió un poco bajo fue en el caso del razonamiento perceptual, que es todo lo relacionado a la memoria. Ahí estuvo un poco bajo, pero esto se puede mejorar, ¿verdad? Con recomendaciones como realizar actividades
como los rompecabezas, que son sumamente buenos, o en el caso de Sebastián, que le encanta ahorita que está bastante metido con el ajedrez, eso también le va a ayudar bastante. El seguir jugando ajedrez le va a ayudar bastante. Entonces, por esa parte, en el área cognitiva, él está bastante bien, no tiene ninguna deficiencia de nada. Y en la parte, ya para ir finalizando o recapitulando un poco en la parte social, se le pudo notar que él es bastante introvertido, es decir, que a él le cuesta bastante lo que es expresar sus sentimientos, es bastante retraído y desconfiado con las personas que no conoce. Pero ya una vez él agarra confianza, se le puede notar que él es bastante amable, atento, es muy buen observador y tiene características de ser alguien que, a pesar de que está en una situación como estresante, siempre sabe cómo buscar la mejor solución para buscar ese problema. Entonces, quiere decir que por una parte tiene un buen manejo